Hermano, pues muy buenos días, sean todos bienvenidos nuevamente. Y es un gusto poder verles, saludarles por lo menos como cada 8 días, hermano, por lo menos saludarle y verles. Es un gusto, mis hermanos, poder verles. Y hermanos, le invito a que me acompañe a leer 3 versículos en la lectura que teníamos anteriormente, Marcos 16, del 1 al 3, mi hermano. Permítame leer los 3 versículos, acompáñame con su vista. Y la palabra de Dios dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Padre, te alabamos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque, mi Dios, podemos estar aquí con mis hermanos, con tu iglesia, Señor, y juntos poder exaltar tu nombre. Juntos poder meditar en tu palabra, Señor. Te alabamos en esta mañana. Te damos gracias por ello. Padre, y ponemos en tus manos esta palabra. Señor, que la misma llegue a mi corazón y llegue al corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, que sea tu Espíritu Santo, como siempre hemos orado. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca. Que toda palabra, Señor, que se hable sea para edificarnos unos a otros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hermano, hoy en muchos lugares se recuerdan, celebran este gran acontecimiento. Muchas iglesias, hermano, tienen sus reuniones así temprano como nosotros, bueno, y más temprano todavía. Yo recuerdo que muchas iglesias se reúnen a las 5 de la mañana. Bueno, nosotros llegamos un tiempo también a las 5 de la mañana, pero veíamos que se desvelaban mucho y dijimos, bueno, a las 7, ¿no? Pero bueno, muchos, hermanos, muchas iglesias ya hoy están celebrando este acontecimiento, este glorioso acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted cree? De hecho, nuestro pastor nos preguntaba el día de ayer, ¿usted y yo creemos en la resurrección del Señor Jesús? ¿Usted y yo creemos en esa resurrección? Amén, gloria a Dios. ¿Cada cuándo, hermano, cada cuándo celebra o cada cuándo recuerda usted la resurrección del Señor Jesús? ¿Cada año? ¿Cada domingo? Cada día. Cada día, hermano, cada que usted puede abrir sus ojos, puede darle gracias a Dios que tiene vida. Y si tenemos vida es porque Él vive, mis hermanos. Lo hemos estado entonando a través de los cantos. En el versículo que leíamos dice, no está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado, decía el ángel cuando se les apareció a estas mujeres. Ahora, al estar preparando esta sencilla meditación, mis hermanos, estaba yo pensando, ¿qué hubiese pasado, hermano, si Jesús no hubiese resucitado? ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiera resucitado, hermano? Permítame leer 1 Corintios 15, 14, y acompáñeme usted ahí con su vista. Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de cada uno de nosotros es vana, es inútil. Y todavía, hermano, dice ahí, somos culpables, todavía estamos cargando nuestros pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, hermano, lo que estamos haciendo ahorita aquí sería inútil. Cada domingo los estudios que tenemos entre semana, el tiempo de oración, hermano, sería inútil, de nada serviría. ¿De qué serviría entonces leer la Biblia? ¿De qué serviría estar esperando o creer que Dios está para ayudarme si Cristo no hubiese resucitado? Sería todo inútil.
Hermano, pero Cristo resucitó. Cristo resucitó. Porque si Él no hubiese resucitado, entonces seguiríamos con los mismos pecados. No habría quien estuviera abogando por nosotros, no hubiera quien estuviera intercediendo por nosotros, mis hermanos. Estaríamos entonces esperando el juicio de Dios, si Cristo no hubiese resucitado. Hermano, pero usted y yo creemos que Jesús resucitó. Él vive. ¿Por qué? Porque tenemos vida, hermanos. Cada día, cada mañana podemos experimentar y recordar el sacrificio del Señor en la cruz. Hay profecías, hermano, en la Biblia. Las profecías se han cumplido. Muchos años atrás hablaban y decían de este acontecimiento. El Señor Jesús se los dijo a los fariseos, se los dijo a la gente, que Él era necesario que muriera y al tercer día iba a resucitar. Ahí en el Evangelio de Mateo 12:40, permítame leer este versículo, mis hermanos, y dice así, Mateo 12:40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hermano, las palabras de Jesús que les dijo a los escribas y los fariseos, que Él, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así estaría Él. El mismo Señor Jesús, hermano, lo dijo muchas veces antes de llegar a su muerte. En Juan 10:18, mi hermano dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hermano, Jesús le dijo que Él pondría su vida, que la tomaría de nuevo. Se lo dijo, mis hermanos, a sus discípulos. Hermano, Jesús dio muchas referencias muy claras acerca de su victoria sobre la muerte, hermano. Hay muchas evidencias que Jesús resucitó. Se le apareció a las mujeres, se le apareció a los discípulos y se le apareció a más de 500, dice la Biblia. Usted y yo estamos aquí seguros que resucitó porque, hermano, cuando Él se fue, le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque entonces enviaría al Consolador. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos quebranta, nos redarguye, nos recuerda todas las cosas, hermano. Por eso es que estamos seguros, usted y yo, que Él resucitó, mis hermanos. Ahora, acompáñame a ver el pasaje que leíamos al principio. Encontramos, mis hermanos, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Hermano, este pasaje me enseña que estas mujeres, el amor de estas mujeres que tenían sobre su Maestro, sobre el Señor Jesús. Muy de mañana, ¿a dónde iban? A ungir el cuerpo del Señor Jesús. Hermano, ¿qué no deberían ser los discípulos que tenían que haber ido temprano? Muy de mañana. ¿Dónde estaban los discípulos, hermano? Bueno, los discípulos, ¿dónde estaban desde que el arresto de Jesús? Lo dejaron, hermano. Lo dejaron al Señor. Las mujeres, si usted lee los pasajes anteriores, dice que las mujeres aún le seguían al Señor. Aún en la crucifixión, ahí estaban las mujeres. Y estas mujeres, muy temprano, van al sepulcro. Mis hermanos, los discípulos escondidos, preocupados por lo que le fueran a hacer. Hermanos, ¿se acuerdan de Pedrito? Que era el más arrebatado, que era el más precipitado. ¿Dónde estaba Pedrito desde el arresto, mis hermanos? ¿Dónde estaba Pedro? Negando al Señor Jesús. Tú andabas con Él, tú eres de ellos. No, yo no soy. Sí, tú hablas como Él, tus actos, tu modo de hablar te delata. Pedrito, hermano, que dijo que
que hasta la cárcel, que hasta la misma muerte iría con él, negando al Señor. No lo conozco, dice, no conozco a este hombre. Marcos 14:71 dice, Pedro dice, entonces él comenzó a maldecir. Y no solo a decir, no lo conozco, hermano, no conozco a este hombre. Si dice la Biblia, entonces empezó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Pedrito, que era el más arrebatado, el más precipitado, el que el Señor Jesús a lo mejor dijo, este nunca me va a negar, pero él sabía todo, hermano. Él mismo le dijo, tú me vas a negar. Y así sucedió. ¿Quién nos moverá la piedra?, decían las mujeres. Ellas preocupadas, yo no sé, mi hermano, si iban con temor, si iban con preocupación, pero ellas, lo único que les preocupaba es, ¿quién nos moverá la piedra? ¿Quién nos moverá la piedra? Y dice ahí Mateo 28:2, mi hermano, permítame leer Mateo 28:2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra, quitó la piedra, la hizo a un lado. Las mujeres preocupadas, hermano, habría muchos obstáculos. Primero la piedra, luego, ¿qué no habían puesto guardias para cuidar ahí, hermano? Segundo obstáculo. Tenían varios obstáculos, hermano. Pero ellas fueron, únicamente pensaban en quién nos moverá la piedra. Ellas fueron, no importando ese obstáculo, ellas fueron, hermanos, nosotros, aquí me enseña que nosotros hagamos el trabajo, nosotros hagamos nuestro trabajo, hagamos lo posible. Dios hará lo imposible, mi hermano. Usted y yo hagamos lo posible, lo que está en nuestras manos, y Dios va a hacer lo imposible. Estas mujeres preocupadas por la piedra, pero ellas aún así fueron, no les importó. Llegaron, hermano, se encontraron con varias cosas. Permítame leer ahí el Evangelio de Lucas, capítulo 24, mis hermanos. Lucas 24, dice, aconteció que estando ellas perplejas, aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Mis hermanos, este pasaje nos enseña que estas mujeres, quedaron perplejas, quedaron sorprendidas. En primer lugar, hermano, llegaron, encontraron la piedra removida. En segundo lugar, no había soldados. En tercer lugar, la tumba vacía. La tumba vacía. El ángel les dice, no está aquí, pues ha resucitado. Empezó a platicar con ellas, empezó a recordarles las cosas, lo que les había dicho antes, y después el ángel mismo les dice, vayan y díganle a sus discípulos que los espera donde ya les había dicho. Hermano, estas mujeres fueron privilegiadas, tuvieron el privilegio de ver y oír, hermano. Fueron las mujeres las primeras en escuchar y en llevar el mensaje de las buenas nuevas. Hermano, hoy en día Dios ha depositado un gran amor en todas las mujeres, un amor muy especial en las mujeres. Había un hermano, un pastor que decía que en todas las iglesias, él decía en todas las iglesias, la base de las iglesias son las mujeres, porque Dios ha depositado un amor especial en ellas. Y yo creo que sí, hermano, yo creo que sí, las mujeres son la base en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque tienen un corazón lleno de amor. Sí, hermano, discúlpeme usted, pero sí, las mujeres. Yo coincido con ese hermano, solo voltea a su alrededor y vea cuántos varones sabemos, ¿no? La mayoría son mujeres. La mayoría que sirven en la iglesia, maestras de escuela dominical, son mujeres. Entonces, las mujeres tuvieron ese privilegio, hermano. Los discípulos escondidos,
¿Dónde estaban? Por miedo, por temor, estaban escondidos. Hermanos, se les olvidó lo que Jesús les dijo, sino varias veces, que era necesario padecer y resucitar al tercer día. A sus fieles seguidores, a sus discípulos, hermano, se les olvidó. A lo mejor se les olvidó por el miedo, a lo mejor el temor que tenían, a lo mejor por eso estaban escondidos, hermano. Estaban escondidos y por eso se les olvidó. ¿A usted y a mí se nos ha olvidado, hermano? ¿Se nos ha olvidado que Él resucitó? ¿Se nos ha olvidado que Él viene pronto, hermano? Digo, a lo mejor sí, porque a los discípulos, a sus fieles seguidores se les olvidó. ¿Qué esperamos nosotros, hermano? Hermano, ni la muerte pudo vencer a nuestro Señor Jesús, así como tampoco la muerte puede vencer a los cristianos, a usted y a mí, porque en Cristo, hermano, somos victoriosos. Y 1 Corintios 15:55, mi hermano, permítame leer 1 Corintios 15:55, y dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, este texto se lo sabe usted de memoria, pero gracias a Dios que Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Hermano, ni con el cristiano va a poder. El versículo 52 dice, de ahí de 1 Corintios, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted y yo, si ya morimos, hermano, la muerte no va a poder tampoco con nosotros. Hermano, las mujeres fueron privilegiadas en compartir las buenas nuevas a los discípulos. Tuvieron ese privilegio. Mateo 28, 5 al 9, mi hermano, dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Hermano, iban con temor, iban con gran gozo a ver a los discípulos. Hermano, pero ¿qué pasó en el camino? ¿Qué pasó cuando estas mujeres iban en el camino? Dice el versículo 8, la segunda parte, saliendo del sepulcro iban con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las buenas nuevas, ¿qué dice, hermano? He aquí, Jesús le salió al encuentro. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Estas mujeres, hermano, tuvieron el privilegio de ser las primeras de ver al resucitado. Tuvieron el privilegio de ser las primeras en adorar al resucitado. Y vuelvo a insistir, ¿no era mejor que fueran los discípulos, hermano? Sus fieles seguidores en ser los primeros en ver al resucitado, en ser los primeros en adorarle. Hermano, Jesús le salió al encuentro y ellas le adoraron. Qué bendición, hermana, qué bendición de estas mujeres. Fueron las primeras en adorarle. ¿Qué más hicieron estas mujeres, hermano? ¿Qué más hicieron estas mujeres? Lucas 24, 9 me dice el pasaje: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Que le dijeron estas cosas a los apóstoles. Me imagino a las mujeres platicándole, diciéndole a todos los apóstoles: encontramos
la tumba vacía, se nos apareció el ángel, nos dijo que les viniéramos a recordar, se nos apareció el maestro y le adoramos. Me imagino el gozo, la alegría de estas mujeres platicándole. ¿Qué pasó con los discípulos, hermano? ¿Qué pasó con ellos cuando estas mujeres estaban platicando? Dice el versículo 9, y he aquí Jesús les salió al encuentro. Y al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Y le adoraron. Ahora, el versículo 11 me dice, mas a ellos les pareció locura. ¿A quién? A los discípulos. Mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas y no las creían. En otras palabras, podemos pensar que los discípulos decían, pues estas mujeres están locas. ¿Qué les pasó? Vienen, nos platican lo que vieron. Hermano, ellas platicando lo que vieron, no les creyeron los discípulos. Se les olvidó, hermano, a los discípulos, miedosos, y resultaron incrédulos. Hermano, discúlpeme, pero esto me recuerda al discípulo de Tomás. ¿Qué sabe usted de Tomás, hermano? ¿Cómo es conocido Tomás? Por el discípulo incrédulo, ¿verdad? Por el discípulo, bueno, yo todo el tiempo me he quedado con esa idea, Tomás, el discípulo incrédulo. Y siempre he escuchado eso. Pero ahora, hermano, al estar meditando en este pasaje, me lleva a que no solo Tomás fue el incrédulo. La Biblia me dice que todos fueron incrédulos, miedosos e incrédulos. Las mujeres llenas de amor, valientes. Los discípulos miedosos e incrédulos. Lucas 24, 36 al 39, mi hermano, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Estando los discípulos ahí encerrados, donde estaban escondidos, miedosos, incrédulos porque las mujeres les habían dicho. Dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué os turbáis? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Hermano, y como no le creían, quedaron espantados, asombrados. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no le creían y estaban maravillados, el Señor les dice, bueno, ¿tienen algo de comer? Denme de comer. Hermano, ¿por qué les pidió de comer? ¿Porque tenía hambre? ¿O para mostrarles que un espíritu no come? Y como Él no era espíritu, Él comió. Y dice la Biblia que comió delante de ellos. Hermano, les tuvo que recordar lo que les había dicho antes, que era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito. Hermano, ¿hasta cuándo creyeron los discípulos entonces? Se les apareció, ellos dudaban, lo vieron comer. ¿Hasta cuándo entendieron ellos, mis hermanos? Dice el versículo 44, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice, y no le creían todavía. El versículo 45, entonces, ¿qué, hermano? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento, les abrió la mente, hermano. Estaban cegados, incrédulos, miedosos y ciegos. Les abrió el entendimiento, les abrió la mente para que comprendiesen. Hasta ahí, hermano, ellos recordaron y creyeron en Él nuevamente. Y creyeron que Él había resucitado, hermano. Usted y yo, hermano,
creemos en la resurrección? ¿Cuándo creímos en la resurrección, hermano? ¿Cuándo fue que creímos en la resurrección del Señor Jesús? Cuando nos abrió el entendimiento también a nosotros, hermano. Cuando nos abrió la mente, también creímos en esa resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo, hermano, somos bienaventurados porque no vimos, pero hemos creído. No vimos al Señor Jesús, pero hermano, hemos visto todas las maravillas que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia. Hoy usted y yo estamos aquí celebrando, hermano, la resurrección del Señor Jesús. Estamos aquí por su gracia infinita, porque Él, hermano, resucitó y está intercediendo por cada uno de nosotros. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo, hermano? Está intercediendo por usted y por mí. Él resucitó, mi hermano. Y su obra redentora en la cruz fue para salvarnos y salvarnos perpetuamente, dice la palabra de Dios. Hebreos 7:25 dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. ¿Cómo ve, mi hermano? ¿Se siente bendecido? Viviendo para siempre, intercediendo por cada uno de nosotros. Hermano, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús vive. Jesús murió por nosotros. Él derramó su sangre por nuestra redención. Él pagó el precio por nuestros pecados. Su sacrificio, hermano, fue aceptado por Dios. Estamos perdonados, hermano. Somos libres, como decía el canto hace un rato. ¿Se acuerda, hermano, usted allá en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo? Entraba cada año. ¿Para qué entraba cada año, hermano? Para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Él entraba al lugar santísimo a ofrecer sacrificio. El pueblo afuera esperando, hermano, ver salir al sacerdote. Cuando salía el sacerdote, hermano, el pueblo se gozaba, porque era señal de que ese sacrificio había sido aceptado. Los pecados habían sido perdonados. Un año más de perdón. Hermano, el sacrificio de Jesús fue aceptado por Dios. Estamos perdonados. La resurrección, hermano, nos dice entonces que nuestra salvación ha sido conseguida, ha sido aceptada. Y no solamente un año, hermano, sino eternamente y para siempre. Nuestra salvación ha sido aceptada. Jesús viene de nuevo, hermano. Jesús viene pronto. Que no nos olvide, hermano, que Él viene pronto. Que no nos pase lo que a los discípulos, que se nos olvide, hermano. Cada día, cada despertar, podemos celebrar esa resurrección gloriosa del Señor Jesús. Que Dios le bendiga, mi hermano. Gracias.